Bueno, pues vamos a terminar resolviendo un ejemplo de aproximación de la binomial por la normal. Este es el ejemplo que vamos a resolver. Aunque lo tenéis ahí en la diapositiva, voy a hacerlo en el papel para ir explicando qué es lo que estamos haciendo. Nos piden calcular la probabilidad de obtener más de 10 seises en 50 lanzamientos de un dado. Calcular eso utilizando la variable binomial directamente sería muy largo. Es una variable binomial, el lanzamiento de 50 lanzamientos de un dado, el número de seises obtenido, eso es una variable binomial. Vamos a llamar esa variable x y vamos a pensar cuáles son los parámetros de esa binomial. ¿Cuál es el número de repeticiones? Pues obviamente 50, porque lanzamos 50 veces el dado. ¿Cuál es la probabilidad de un éxito o de un acierto? La probabilidad es un sexto, que es la probabilidad de sacar un 6 en un dado de 6 caras, equilibrado. Vamos a suponer que es un dado equilibrado que no está trucado. Esto es, por tanto, la variable binomial que tenemos. ¿Qué es lo que queremos calcular? Lo que queremos calcular es la probabilidad de obtener más de 10 seises. Queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 10. Esa es la probabilidad que queremos calcular. Y claro, si quisiéramos aplicar directamente la fórmula de la binomial, es decir, la función de masa de probabilidad de la variable binomial, tendríamos que hacer un cálculo muy largo. Incluso aunque calculáramos el suceso contrario, sería un cálculo bastante largo, porque tendríamos que calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la de 2, la de 3, la de 4, así hasta la de 9. Cálculo bastante largo, y la de 10. Un cálculo bastante largo, 11 probabilidades, con 11 números combinatorios, un montón de factoriales, potencias, etc. Entonces, vamos a intentar aplicar la aproximación por la normal. Primero vamos a ver si se puede. ¿Se puede aplicar la aproximación por la normal? Hemos dicho que se tenían que cumplir 3 condiciones. Primera, el número de repeticiones tiene que ser grande. El número de repeticiones es 50. ¿Y eso es grande? Sí, porque es mayor que 30. Ya sabemos que si es mayor o igual que 30, lo consideramos suficientemente grande para aplicar la aproximación. Correcto. Segundo, n por p tiene que ser mayor o igual que 5. ¿Cuánto vale n por p? N por p vale 50 por un sexto. ¿Y esto es mayor que 5? Sí, esto es 8,33, 8,3 periodo. 8.33. Vale, es mayor que 5, con lo cual, correcto. Segunda condición también se cumple. Tercera condición, que n por q también sea mayor o igual que 5. Bueno, en este caso eso es seguro porque p era pequeño. 50 por 5 sextos. Bueno, y esto es 41,67. 41,67, mucho mayor que 5, con lo cual también se cumple. Vale, se cumplen las 3 condiciones, con lo cual podemos aproximar la variable binomial por una variable normal. Vale, ¿cuál es la variable normal que tenemos que utilizar para la aproximación? La variable normal que utilicemos tiene que tener la misma media y la misma desviación típica que tiene la variable binomial que queremos aproximar. Entonces vamos a calcular la media de la variable binomial. La media de la variable binomial, en realidad ya la hemos calculado, es n por p. ¿Y cuánto vale n por p? N por p hemos dicho que valía 8.33. Vale, ¿cuánto vale la desviación típica? La desviación típica de la variable binomial es la raíz cuadrada de n por p por q. ¿Y eso cuánto vale? Eso es la raíz cuadrada, como tenéis ahí, de 50 por un sexto por 5 sextos. Y eso es 2,64, como podéis ver en la diapositiva. 2,64. Vale, ya tenemos la media y la desviación típica de la variable binomial. Pues nuestra variable normal tiene que tener la misma media y la misma desviación típica que la variable binomial que queremos aproximar. Es decir, vamos a aproximar nuestra variable binomial x, la vamos a aproximar, vamos a decir esto es aproximadamente igual a otra variable que vamos a llamar x', que va a ser una variable normal cuya media va a ser 8,33 y cuya desviación típica va a ser 2,64. Cuando decimos que estas dos variables aleatorias, esta binomial y esta normal, son aproximadamente iguales, significa que las probabilidades acumuladas por los valores de esta variable son aproximadamente iguales a las probabilidades acumuladas por los mismos valores de esta otra variable. En este caso, en concreto, nos pedían calcular la probabilidad de que x sea
mayor que 10, que el número de 6 sea mayor que 10. Esta es la probabilidad que nos piden. Bueno, pues según la aproximación que acabamos de ver, esto significa que esto va a ser aproximadamente igual a la probabilidad de que x', esta variable, sea mayor que 10. Aquí no estoy utilizando la corrección de Yates. Luego lo haremos con la corrección de Yates también, el cálculo. Bueno, esto es una variable binomial. Para calcular esta probabilidad tendríamos que calcular la probabilidad de 0, la de 1, bueno, perdón, la de 11, la de 12 y así hasta 50 con la fórmula de la función de masa de probabilidad de la binomial. Pero esto es una variable normal y sabemos cómo calcular probabilidades de variables normales. Esto es una variable normal no estándar porque la media no es 0, la desviación típica no es 1 y por tanto para calcular esa probabilidad tenemos que tipificar. Tipificar es convertir en la normal estándar. ¿Cómo convertimos en la normal estándar? Pues ya sabemos, a este valor le restamos la media y lo dividimos entre la desviación típica. 10 menos 8.33 dividido entre 2.64. Esa es la probabilidad que tenemos que calcular de la normal estándar. ¿Cómo calculamos esa probabilidad de la variable normal estándar? Pues también lo sabemos. Como en la tabla no vienen probabilidades de z mayor que, tenemos que calcular probabilidades de z menor que, pero esa es la probabilidad contraria. Eso es igual a la probabilidad, esta probabilidad de aquí es la probabilidad contraria de z menor o igual que ese cálculo de ahí. Y el resultado de ese cálculo es 0,63. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues buscar en la tabla el 0,63, que viene en la tabla, porque es un número mayor que 0,5, y restar 1 menos esa probabilidad. Bueno, pues haciendo ese cálculo, lo que vamos a obtener es 0,2636. Eso sería la probabilidad de que x' sea mayor que 10, que es aproximadamente igual a la probabilidad de x mayor que 10. ¿Cómo sería aplicando la corrección de Yates? Bueno, aplicar la corrección de Yates significa tener en cuenta si incluimos o no incluimos el 10. Aquí no lo incluimos. En este intervalo el 10 no se incluye, pero ya sabéis que si aquí pongo el igual es exactamente lo mismo. Y lo que yo quiero es que claramente no se incluya. Y para que claramente no se incluya, para, digamos, alejarme más del 10 en la dirección que me dice esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sumarle 0,5 al 10, ¿no? Digamos que yo en esta probabilidad, yo quiero calcular la probabilidad, si esto es el 10, quiero calcular la probabilidad de este intervalo. Fijaos en que aquí dibujo solamente los puntos y así hasta el 50. Quiero calcular la probabilidad de este intervalo. Dibujo solamente los puntos correspondientes a los valores enteros porque los puntos intermedios, los decimales, no pueden ser valores de esa variable que es discreta y solamente el número de 6 puede ser 11, 12, pero no 11,5 ni 11,3. Bien, sin embargo, en la variable normal por la que yo estoy aproximando, yo estoy cogiendo este intervalo, aunque no estoy incluyendo el 10, sí que estoy incluyendo todos los números que hay entre el 10 y el 11, por ejemplo el 10,1, el 10,2, etc. En la corrección de Yates se considera que toda la parte que va desde aquí hasta aquí de probabilidad en la variable normal, que por ser continua asigna probabilidad a todos los valores, toda esa parte pertenece al 10 y toda esta parte al 11 y esta al 12 y así sucesivamente. De manera que si no queremos incluir el 10, que no queremos incluirlo, tendríamos que empezar el intervalo no en 10, sino un poco más a la derecha para excluir la parte que realmente le corresponde al 10. De esa manera, en lugar de la probabilidad, decir que la probabilidad de x mayor que 10 es aproximadamente igual a la probabilidad de x' mayor que 10, diríamos que es igual a la probabilidad de x' mayor que 10,5. Bueno, si hacemos los cálculos, los mismos cálculos de antes, como veis en la diapositiva, eso nos da un resultado de 0,2055. El valor exacto
es decir, aplicando la fórmula de la binomial de x mayor que 10, es 0,2014. Entonces, fijaos los tres valores que hemos obtenido. Este sin la corrección de Yates, este con la corrección de Yates, aproximación por la normal sin la corrección de Yates, aproximación con la corrección de Yates y el valor exacto. Como veis, bueno, se mejora bastante la aproximación con la corrección de Yates. Estamos hablando de un experimento en el que el número de repeticiones es alto, pero no excesivamente alto. Es 50. Cuando el número de repeticiones es más alto, como el ejemplo que puse al principio, de los 1000 lanzamientos de un dado, entonces la aproximación de Yates prácticamente no cambia nada el resultado. También una observación sobre cuándo se puede y cuándo no se puede utilizar la aproximación. Hemos dicho que se tienen que cumplir estas tres condiciones: n mayor o igual que 30, np mayor o igual que 5 y nq mayor o igual que 5. Bueno, a veces la aproximación se realiza también con valores de n menores que 30, pero mayores que 10. Siempre mayores que 10 porque en las tablas de la binomial viene muchas veces hasta el 10 y se podría aplicar la tabla y entonces ya no habría que hacer todos los cálculos. Cuando se cumplen estas dos, incluso con valores menores que 30, pero mayores que 10, a veces se aplica la aproximación, pero en general se considera que es buena a partir de n mayor o igual que 30. Bueno, pues esto es un ejemplo de aproximación de la binomial por la normal, y el próximo día, para practicar esto que hemos estudiado, vamos a hacer estos 5 ejercicios.